alabado Dios. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares que se conectan a través de esta plataforma del Facebook Live. Alabado Dios en esta tarde. Le damos la bienvenida a la escuela bíblica. Alabado Dios de la Iglesia Unción de lo Alto. Unas preciosas lecciones, estudios que estamos teniendo. Le damos gracias a Dios por ello. Alabado sea el Rey. Mi alma alaba a Dios. Quiero dar lectura al Salmo número 86. Hemos terminado con nuestro clamor y damos gracias a Dios. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Necesario clamar, es necesario que oremos. Orar sin cesar fueron las graciosas instrucciones de la palabra. Alabado Dios. Orando en todo tiempo. Mi alma alaba a Dios. Aleluya. Porque es necesario, hermano, para poder combatir y vencer al enemigo. Alabado Dios. Reconociendo por el poder de la palabra, el libro de Santiago dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede que mucho, no poco. Alabado Dios, pero es obrando eficazmente. Alabado Dios, así que con seriedad, con consagración, mi alma alaba a Dios. Salmo número 86, you got a Bible at home, Psalms 86. Alabado sea el Señor, a Dios damos la gloria y la honra. Nuestra hermana Salia se excusaba, estaba ya para el hospital, no se siente bien. Alabado Dios. Oramos por nuestra hermana Gualesca, su salud. Alabado Dios. Que Dios la guarde, la cuide y que la ayude. Ellos que están en el hospital, cárcel, asilo. Alabado Dios. Nuestra hermana Iris me llamaba tempranito para excusarse que no iba a estar. Alabado Dios. Eso fue lo único que me dijo. Pero doy gracias a Dios por su vida. Usted está presente, estamos aquí. Seguimos orando los unos por los otros, amados. Alabado Dios. No se canse, resista, persista y no desista. Alabado Dios de que Cristo y su venida está a la vuelta de la esquina. Aleluya. Salmo 86 lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios eterno, Padre, Hijo y la dulce comunión del Espíritu Santo. Y la iglesia que va para el cielo decimos: amén. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, dice el versículo 2, porque soy piadoso. Otra versión decía: soy pío. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, que en ti confía. Verse 3. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. 4. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Verse 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. 6. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. 7. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Qué bueno saber y tener esa confianza. Alabado Dios, de que Él verdaderamente nos oye. Versículo 8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. 9. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravilla, solo tú eres Dios. Enséñame, versículo 11, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. 12. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Versículo 13, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. 14, oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, that's verse 15, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad, mírame, verse 16, y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo, y guarda al hijo de tu sierva. 17. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Sí, Señor, sea aleluya. Dios veraz y todo hombre Gloria a mentiroso. Dios. Alabado Dios. Y le damos gracias a Dios porque esta palabra no puede mentir. Padre Santo, Padre bueno, Dios de amor, de misericordia, Dios de infinita bondad, Padre mío.
a ti que estás sentado en el trono, y tus ojos, Señor amado, recorren toda la Alabado tierra. Dios. Tú que escudriñas la mente, el corazón del hombre, alma mía, alaba al Rey, y ramanza, quima y revela secretos, misterios ocultos. A ti siempre daremos la gloria. Gracias te damos por la presencia de tu Espíritu Santo. Una vez en esta tarde, sobre esta casa de la puerta del cielo, hemos orado, hemos clamado ante tu presencia, Señor. Hemos presentado nuestras peticiones personales, pero yo quiero presentarte una vez en esta caja de petición. Gracias por cada una de las que ya fueron contestadas. Gracias, Dios mío, por cada testimonio. Gracias por las que todavía están en espera, sabiendo que en tu tiempo y conforme a tu divina voluntad, tu voluntad que es perfecta, Dios mío, nuevamente cuando tú contestes, escucharemos palabras de testimonio en los labios del pueblo, en agradecimiento hacia ti, Padre mío, no solamente por lo que hace, ni lo que ha hecho, ni lo que hará, porque tú eres digno de ser alabado y glorificado. That's right. Pero te damos gracias por tu presencia, la Masaya, y Rama Mansa, la cual te pido, Gloria a Dios. Santo Rama Zuluama, que si hay un tiempo en el cual te necesitamos más que nunca ahora, que no nos deje, mi Dios y mi Rey, que nos ayude en medio de lucha, de prueba, en medio de nuestras debilidades, de nuestra aflicción, de nuestra angustia, de nuestro dolor, en medio de la enfermedad, a poder seguir hacia adelante, fortaleciéndonos en ti cada día, sabiendo y entendiendo con cerca tu venida está. En el nombre de Jesús a cada maestro, dale luz a través de tu gloriosa y majestuosa palabra, y glorifica a Jesucristo, Dios amado, una vez más. Y no solamente aquí en medio nuestro, sino en todo lugar donde una congregación se ha reunido para alabar y glorificar tu bendito nombre. Sí, mi Señor. Y a ti siempre daremos la gloria, la honra, todo honor, toda pleitesía, alabanza, alabanza, que solamente, Padre mío, Señor mi Rey, Jesús amado, a ti te pertenece. Por los méritos de Cristo. Amén, Señor. Vamos a pasar a la división de la clase. Alabado sea el Señor. Y paso esta parte a nuestra hermana Nilda. Alabado Dios, superintendente de escuela bíblica. Alabado Dios. Gloria a Dios. Bendito eres tú, Jehová. Bendito sea tu nombre, Señor mi Rey. Gracias. Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Hoy es el estudio número 4. El título de la clase es El carácter cristiano influye en morir con Cristo. La base bíblica está en Romanos 6, del 1 al 13. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado contra la gracia que la gracia abunde. Discúlpenme. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Qué lindo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive.
Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Todos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué lindo, Señor. Aleluya. Nuestro hermano Juan que tiene la clase que... Gracias, Jehová Dios eterno. Qué lindo, mi Jesús. A tu nombre, gloria. Alabado Dios. Gracias. Dios les bendiga. Amén. Alabado Dios. Bienvenidos, permiso. Gracias, Señor. Como bien dijo la hermana, el tema de hoy es el carácter cristiano. Incluye morir con Cristo. Y cuando hablamos de carácter, ¿a qué se refiere? Manera de ser. Manera de ser. ¿Quién más? ¿Perdón? Personalidad. ¿Alguien más? Buscando en los diccionarios, encontré en el diccionario español que dice que es un rasgo psicológico propio de una persona, más o menos lo que cada uno mencionó. Esta clase tiene como objetivo 3 puntos. Permiso. Qué lindo, Señor. Gracias. El objetivo número 1 dice reducir la enseñanza bíblica sobre nuestra participación en la cruz con Cristo. Número 2, interiorizar el carácter que es propio de la vida crucificada con Cristo. Número 3, formular la conducta que amerita el verdadero discípulo de Cristo. Carlos, por favor, el pensamiento central. La vida cristiana es más que una profesión. Es una vida, es un diario vivir en comunión con Cristo y una participación de su cruz. Hermano Darío, el texto audio, por favor. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Sería? Amén. En los datos generales acerca de esta clase, de este tema, la enseñanza dice que son los creyentes que estamos llamados a vivir en victoria contra el pecado, y para lograrlo debemos asumir la misma actitud que de Cristo en relación al pecado, y estamos hablando de usted y yo. El autor de este libro fue el apóstol Pablo. Los personajes: Cristo, Pablo, los hermanos de Roma, los creyentes en Cristo, y la fecha, según los datos, fue escrita alrededor del año 58 después de Cristo. El lugar de esta epístola a los romanos fue escrita desde la ciudad de Corinto. En el bosquejo tenemos 3 partes. Una dice: morir con Cristo demanda dejar de practicar el pecado. La número 2, los creyentes participamos en la semejanza de la resurrección del Señor. La primera está en Romanos 6, capítulo 1, versos del 1 al 4. La segunda está en el capítulo 6, los versos 5 y 6. La número 3, debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Eso está en el capítulo 6, los versos del 10 al 13. En la introducción dice que la vida cristiana es mucho más que un repetir una oración de fe. No se trata de aceptar a Cristo como Salvador. Pablo plasma en esta carta a los romanos la doctrina de la gracia de Dios, haciendo
haciendo de estas enemigos. Pon el mapa, por favor, Joselito. Uno de ellos decían que si cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esas son especulaciones, obviamente. Entonces lo que se debía hacer era pecar. Eso es lo que decían algunas personas, que se debía pecar para que la gracia abundase, cuando se supone que no sea de ese modo. Porque no, si una vez vienes a los pies de Cristo, se supone gracias. Cuando venimos a los pies de Cristo, se supone que usted es una nueva criatura, al igual que yo. Que todas las cosas viejas pasaron, o sea, todas. No unas sí y otras no, todas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, nuevamente para aquellos que aman al Señor. Pero en su epístola, Pablo aclara este aspecto y deja establecido que es imposible permanecer en el pecado una vez que hemos muerto a él. Pablo da a entender que el bautismo cristiano es un testimonio de nuestra participación espiritual en la muerte y sepultura y resurrección del Señor. En el acto bautismal somos simbólicamente sepultados con Cristo y resucitados con Él para una vida nueva. Así se enfatiza que los que hemos aceptado a Cristo no debemos practicar las mismas conductas que teníamos antes de ser salvos. Primero, cuando Pablo está en su tercera expedición o su tercer viaje misionero, y en este momento él se encuentra en Roma, obvio, después de haber vivido una experiencia con los hermanos romanos y demás. Al parecer aquí yo puedo decir que llegaron a sus oídos o llegaron a sus manos cartas hablando de gloria a Dios. Gracias, amada. Aquí la hermana me facilitó un atlas pequeño. No sé si de allá se puede observar. Pues Pablo estaba en Corinto cuando está escribiendo esta carta a los romanos, diciéndole que si usted es una nueva criatura, se supone que no esté haciendo una vida de pecado, porque eso realmente no le agrada a Dios, aparte de que usted hizo una profesión de fe y por tanto usted murió a esa vieja criatura. Gloria a Dios. Murió a esa vieja criatura que vivía antes en usted. Por tanto, se supone que usted es nuevo en Cristo. Gloria al Señor. Gracias por la transparencia. No sé quién logró conseguirla. Por tanto, en este caso, Pablo se da la tarea de escribirle a los hermanos romanos, aclarándole del error que tal vez otras personas les estaban trayendo a su oído, donde que si el pecado abunda, pues obviamente la gracia se supone que abunde más, cuando no es así, porque el pecado es pecado y no importa cuánto pecado exista,
sigue siendo pecado y no se da a entender de que la gracia puede sobreabundar. O sea, no te da el derecho a que sigas pecando, porque esa no es la idea. El cristianismo es nuestra participación por fe en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. De este modo, el creyente llega a lograr su victoria sobre el pecado. Aquí aprenderemos el significado de la frase que Pablo usa en muchas de sus epístolas. En Cristo, Dios nos puso legalmente en Cristo y nos vea a través de Él. Por tanto, su llamado es que aceptemos el reto divino de permanecer en Él, para que seamos afectados positivamente por los resultados de su muerte y resurrección. O sea, que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es a beneficio nuestro propio, no es a beneficio de nadie más. O sea, es a beneficio de la humanidad. Pero esta a su vez tiene que aceptar que vive en una vida de pecado, por cuanto el pecado entró por un hombre, de esta misma forma fue librado. O sea, porque eso no se quedó ahí. Si por un hombre entró el pecado, por otro hombre recibimos la salvación. Gloria a Jesús. En la primera parte, morir con Cristo demanda dejar de participar el pecado. En las definiciones preservaremos. La forma verbal en griego es epimeno y tiene el significado de quedarse en permanecer, así, insistir, perseverar, persistir y quedar. El bautizado viene del griego baptizo, que entraña dejar abrumador, completamente mojado, ablución, bautizar, lavar. Viene de una raíz que significa, entre otras cosas, inundar. Gloria a Jesús. La parte A resulta imposible morir al pecado y vivir aún en él. En el capítulo 6, los versos 1 y 2. Dice que estos versos son uno de los más importantes en la Biblia sobre nuestra participación por fe en la muerte de Cristo. Aquí aprendemos grandes lecciones sobre nuestra santificación. Gloria a Jesús. En el verso 1 comienza con una pregunta, donde Pablo anticipa que va a responder el asunto de no abusar de la gracia divina. Es importante aprender que la respuesta a las grandes preguntas del hombre están en la palabra. Todas las preguntas que el hombre pueda tener en su cabeza las va a encontrar en la Biblia. Gloria a Jesús. La segunda interrogante del verso 1 es que si acaso debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Claro que no. Hacen una pregunta aquí: ¿debemos dar rienda suelta a la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, pensando que la gracia de Dios va a abundar en nuestro favor? Pues no, amado, no. Pablo ya había escrito a los romanos en el capítulo 5, verso 20 de este mismo libro, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero fue más bien haciendo énfasis de que, como dije anteriormente, que si por un hombre entró el pecado, obvio, por otro hombre, que en este caso fue el Hijo de Dios, tenía que sobreabundar la gracia, porque entonces era él el que iba a hacer el trabajo perfecto para poder nosotros tener y entrar en esa gracia y recibir el perdón de Dios. Gloria a Jesús. Dice que la palabra aquí revela que no es posible haber muerto al pecado y todavía vivir en él. Realmente vivir en pecado es contra la naturaleza divina de Cristo. Nos ha dado y
del significado de su muerte en la cruz. Debemos aprender que la vida cristiana es una participación con Cristo en su muerte. Cuando Él murió legalmente, nosotros estábamos en Él. O sea, cuando Él estuvo en la cruz, Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó todo lo que usted se puede imaginar, Él lo llevó en su cuerpo. Y fue criado en la cruz del Calvario. Por tanto, en su naturaleza humana, Él muere. Porque es que Él muere realmente. Y con esta muerte, muere también el pecado que sobreabundó en su cuerpo. Por tanto, por esa muerte y esa muerte de ese pecado, Jesús nos liberta. Pero esto no queda aquí, porque el detalle está en que volvemos a lo mismo. Para nosotros poder ser libres del pecado, tenemos que dar ese paso de fe. De lo contrario, vamos a seguir viviendo una vida pecaminosa. Dice que el apóstol Pablo dijo que estaba crucificado juntamente con Cristo. Eso lo dice en Gálatas, capítulo 2, verso 20. Hermano, no sé si lo pudiera buscar, por favor. Porque así dio a entender la participación de los creyentes por fe en la muerte del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén, gracias. Dice que todo creyente debe entender que una conducta pecaminosa produce culpa, vergüenza y expectación de juicio. Por tanto, la recomendación divina es que andemos en santa y piadosa manera de vivir. Y eso lo dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 11. Gloria a Jesús. En la parte B dice que el bautismo simboliza nuestra participación de la muerte de Cristo. José, ¿pudieras verificar si hay una imagen, por favor? Parece que hay, ok. En esta imagen vemos a Juan el Bautista y a Jesús. Una representación que es una representación de, gracias, haciendo una representación de lo que es el bautismo. ¿Por qué Jesús hizo esto? Primero, porque Él tenía que darnos el ejemplo a nosotros, para que nosotros a su vez lo pudiéramos hacer. Y para que la ley se cumpliese en Él. Porque si esa ley y esa palabra que ya estaba escrita no se cumplía en Él, pues entonces nada hubiese sido, dime. No. ¿Seguro? Yo estoy diciendo en mi mente, cuando eso pasó en la vida, él no pasó eso, está paso de vida. Sí, porque entonces la palabra no se cumple. Dice que en los versículos 3 pregunta a los creyentes si aún no saben el significado real del bautismo cristiano. La palabra de Dios está escrita para enseñar. En 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Ella puede hacer sabio al hombre para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Y eso lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Ahora, la palabra nos revela que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos partícipes de su muerte a través de la fe. Es importante recordar que el bautismo en agua es una ordenanza del Señor. Y eso lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 16. Más, no se debe bautizar a quienes no entienden su significado. Pásame a la otra. Gloria a Jesús.
Aquí vemos cómo, en esta imagen, cómo sería el bautismo de un nuevo creyente. No es por expansión de agua, ni es que se le echa el agua por encima, sino que debe que ir a unas aguas, sea un río, un lago, maybe una piscina. Por tanto, debe que tomar, en este caso el pastor, a la persona que va a bautizar. Y gracias, amada. Lo inmerge, Exacto. lo Lo sumerge, gloria a Jesús, haciendo entender que cuando lo sumerge en el agua, esa vieja criatura es muerta, y cuando es otra vez levantado, entonces se supone que haya nacido una nueva criatura. Gloria a Jesús. Por tanto, una vez el nuevo creyente llega a tomar esta fase, que de primera intención debe que entonces tomar unas clases para luego ser bautizado. Gloria a Jesús. Por tanto, da a entender que esta es una fase importante para todo nuevo creyente. Dice que Pablo señala que el bautismo es un símbolo de la muerte del Señor, por tanto debe administrarse a personas que voluntariamente han renunciado a la antigua manera de vivir. O sea, que cuando usted escucha un mensaje, no importa de quién, y usted realmente entiende que Dios le ha hablado, que por tanto usted da ese paso y hace una profesión de fe, pues entonces ahí es donde usted empieza a ser una nueva criatura, y luego el segundo paso sería tomar su discipulado, y por tercero sería entonces ir a las aguas bautismales. Bueno, en este caso, los niños de bebé, cuando son bebés, lo que hacen es que son presentados al Señor. Ahora, una vez tienen el conocimiento, gracias, amado, yo le diría como 11, 12 años, entonces, si ellos hacen la profesión de fe, porque no importa que el niño o la niña haya nacido y criado en el Evangelio, como quiera, él tiene que dar su profesión de fe, o ella. La salvación es individual. Porque exacto, la salvación es individual, entonces en algún momento el Señor tiene que hablarle al corazón de esta vida, para que entonces a su vez ella haga la profesión de fe, y por tanto entonces va a tomar las clases y luego pasa a ser bautizado. Pero yo digo que una niña de 12 años, hermano, ¿cómo se va a bautizar si van a las escuelas y hacen cosas que hasta los padres no se dan cuenta? A ver, yo quiero saber eso, porque mi nieta tiene 14 años y se acaba de bautizar en la casa del hermano Julio. Yo no estoy de acuerdo que ella se haya bautizado. ¿Sabe por qué? Porque se juntan un grupo hasta de la iglesia y hacen cosas que nosotros no sabemos lo que hacen, porque no vemos, como dice el gringo, no estamos a 24 horas 7 con ellos. ¿Usted cree que una niña como mi nieta en la escuela va, aunque la madre, aunque ella haya crecido en el evangelio, o cualquier hijo de un hermano, usted cree que no va a estar derechita en la clase con tanta gente, con tanto profesor, con tanto niño, con tanta cosa mala? ¿Usted cree que un niño de 14 años va a saber en el tiempo que estamos viviendo? Esa es mi pregunta. Pastor. La edad, hermano, verdaderamente la palabra lo que nos da un ejemplo de ¿a dónde vamos? La única
aquí se habla de 12 años, pero aquí donde la Biblia única habla de que se creía que Jesús tenía 12 años cuando estaba en el templo. La Biblia no nos da a nosotros, aún así ni discipulado, porque la Biblia a mí me dice que salió de Jerusalén de regreso a su pueblo un eunuco, y que Dios movió a Felipe en un torbellino y lo puso a la orilla del camino, y aquel eunuco, nadie lo doctrinó, pero aquel eunuco tenía temor de Dios, y el Espíritu Santo lo conduce y lo pone en el camino. Cuando aquel hombre pasó por allí, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y oye. Y él estaba leyendo capítulo 53 de Isaías. Y entonces el Señor, el Espíritu Santo, porque esta es la cuestión, hermano, que creamos doctrina y enseñanza muchas veces los hombres. Y lo que la hermana dice, hay una razón de ser. Porque de qué me vale a mí llevar jóvenes a las aguas y bautizarlos, y quizás todavía ellos en su conciencia no entienden, pero yo por tener números muchas veces, y eso mucho es el problema que tenemos en la vida, en el pueblo de Dios, y no somos conscientes, porque el significado del bautismo, y qué bueno que la hermana Cecilia trae su punto, y la hermana preguntó también. Jesús nunca habló de bautizar a los niños, sino que les traían los niños a él, se los presentaban a él. Pero que la iglesia mayor, la doctrina religiosa, enseña que a los niños hay que bautizarlos. El bautismo tiene un propósito. Para usted ser bautizado, usted primeramente se tiene que arrepentir. ¿De qué se tiene que arrepentir una criatura que acaba de nacer? Alabado Dios. Cuando tiene conciencia entonces y hace la profesión de fe, sea a los 11 años de edad y hay un entendimiento, entonces verdaderamente un ministro tiene que estar seguro de lo que estamos haciendo. Porque aquí tenemos hermanos que son testigos. Yo llevé jóvenes a las aguas y en el mismo día de las aguas, una se me congeló. Le dio COVID y no se bautizó, porque hay una convicción que el mismo Espíritu trae a la vida del hombre. Y pues es todo verdaderamente cuando damos el estudio del bautismo, que lo estamos dando y todo eso, pero yo entiendo lo que dice la hermana. Verdaderamente debería nacer aquí en el corazón. Sí, porque ese es el detalle, y por tanto Pablo enfatizó en esta carta cuando estaba en Corinto a los romanos que debe que ser realmente una convicción genuina, porque yo puedo decir, me voy a tomar yo de ejemplo, yo me voy a convertir al Señor, o yo voy a dar mi vida al Señor, pero una cosa es lo que yo digo, otra cosa es la que yo hago, porque yo puedo decir muchas cosas, pero hacer lo contrario. Entonces, por eso es que en la misma clase hace énfasis de que no puedes estar pensando de que puedes vivir una vida pecaminosa, porque entonces la gracia va a ser mucho mayor. No, porque en el momento que Jesús hizo lo que debía que hacer y murió en la cruz del Calvario, hasta ahí llegó eso. Ahora, cada quien es responsable, cada hermano, cada persona, cada ser humano es responsable de sus pensamientos y de las conductas que estos acarrean. ¿Por qué? Porque no podemos decir una cosa y hacer otra. No podemos decir que somos cristianos cuando entramos de esa puerta para acá, y cuando salimos de esa puerta para allá, pues somos otro tipo de personas. Es como pasa tal vez en algunos matrimonios, donde en la iglesia somos una cosa y somos una pantalla, pero cuando estamos en la casa o estamos en el trabajo, pues somos otro tipo de personas. Dígame, amado, tenga la mano. Yo iba a decir que esta cosa del bautizo, quiero decir, se puede comparar con la cosa del matrimonio. Como el bautizo es algo que es para toda la vida, entonces es una responsabilidad tan grande que no se le puede otorgar a cualquier persona. Desde el punto de vista bíblico, vemos que en la Biblia no hay muchos bautizos de jóvenes, ¿me entiendes? Sin embargo, hay personas que han dado testimonios grandes, como José, ¿me entiendes? El hijo de Jacob, y como otros, como Daniel, que fueron a los 17 años fueron llevados cautivos y dieron testimonio toda su vida.
Y sin embargo esas personas quizás ni se bautizaron. Porque el bautismo es algo ya más enfatizado en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Sí, porque es un nuevo nacer en la persona. Por eso cuando vemos el caso de, entiendo que es Nicodemo, cuando va a tener la plática con Jesús, y Jesús le dice que debe que nacer de nuevo. O sea, una persona letrada, una persona que tiene el conocimiento de la palabra, cuando Jesús le dice eso, Él no entendió y era no un maestro de la ley. teniendo la verdad, no entendió lo que el Señor le decía. Por tanto, Jesús le dice, es que en su comentario, Nicodemo le dice, pero ¿cómo es posible que yo entre otra vez al vientre de mi madre para volver a nacer? Por eso digo, hermano, que en el Antiguo Testamento la gente no se bautizaba, ¿me entiendes? No había bautizo, porque si es un nuevo nacimiento tenía que aparecer Cristo, ¿me entiendes? Tenía que morir Él. Entonces tenemos que relacionarlo con Jesucristo, ¿me entiendes? Es ahí el punto. Sí. Y bien dicho lo que dijo el pastor, con el pastor yo voy un 100%, es más, un 1000%, lo que dijo el pastor, que muchas veces las iglesias cometen ese error de querer números. Es verdad lo que dijo el pastor, es que yo lo veo, lo he vivido. ¿Ya? Entonces, permíteme, entonces el pastor allí tiene toda la razón, que yo lo sé. Sí, es que lo que él trajo a colación es legítimo. No, yo sé que no es, pero es un decir, ya, pero es un decir que voy de acuerdo bastante en él, en lo que está hablando él. En la parte número 2, en la porción de la B, el morir con Cristo, viviremos también con Él. Aquí se enseña que uno de los resultados más preciosos del participar de Cristo es su muerte. Pablo dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora, había un pensamiento muy conocido entre los rabinos judíos que decía, la muerte paga todas las deudas. Perdón. Si este fuese el sentido de morir y ser justificado del pecado, entonces, cuando aceptamos por fe nuestra participación con Cristo en su muerte al pecado, ya no debemos nada a la justicia de Dios. Ahora, recordamos que el pecado es una deuda para con Dios, pero cuando aceptamos por fe el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios nos justifica y tenemos paz para con Él. Romanos 5:1. Pero Pablo presenta un argumento bien importante y aún mayor que esto, al revelar que cada creyente debe tomar la decisión de no vivir más el pecado. En el pecado. Que eso aplica entonces en lo que usted trajo, amada, y en lo que el pastor comentó. Cuando un hijo de Dios ya no disfruta pecar, eso evidencia que el poder del pecado en su vida está desvanecido y ha sido justificado del pecado. Ahora, el escritor muestra que si en verdad hemos muerto con Cristo, por la fe también viviremos con Él. La enseñanza es que si el resultado de la muerte de Cristo por nosotros es que hemos muerto, entonces podemos estar seguros que viviremos también en comunión con Él. Y esto nos alude solamente a la futura vida celestial, sino a un disfrutar diario de la comunión con Cristo mientras estemos en la tierra. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, dio a entender que cuando Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, lo soltó de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido
por ella. En Hechos capítulo 2, verso 24. Y la realidad es que Cristo es el autor de la vida. El capítulo 3, verso 15. Ahora, a diferencia de ello, Cristo resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos. Y eso está en Apocalipsis 1:18. Igualmente, con nosotros, si permanecemos unidos a Cristo, disfrutaremos de la vida eterna con Él. Ahora, aquí hay unas preguntitas que dice, ¿de qué manera morir equivale a vivir en el contexto romano capítulo 6? En la parte número 3 debemos considerar muertos al pecado, pero vivos para Dios. Romanos 6, 10 al 13. En las definiciones, la concupiscencia, el término griego es epizumía. Tiene el sentido de codicia, especialmente por los prohibidos. Codiciar, desear, deseo, pasión, poner el corazón sobre algo. La iniquidad es el sustantivo griego adikia, que significa injusticia, maldad, entre comillas, de carácter o vida o acción. También implica injusto, maldad, malo, agravio. La parte número la parte A dice, cuando Cristo murió al pecado, murió de una vez por todas. Dice, el carácter de los santos está estrechamente vinculado con la muerte de nuestro Señor, como será evidente al estudiar esta sección de Romanos 6. Dice que Pablo nos presenta a Cristo en su muerte de cruz. Aún sus discípulos pensaron inicialmente que la muerte del Señor constituía un fracaso, porque no entendían todo el programa de la redención a través de él. Pero cuando Cristo resucitó, sus ojos fueron abiertos y comprendieron que con su muerte Cristo derrotó la muerte para siempre. Una vez que Cristo muere, Él derrotó la muerte. Y entonces nos da la oportunidad, y esas son mis palabras, nos da la oportunidad de tener una vida con Él, con Cristo, en el cielo. Hermano Juan, sí. Sí, dígame. Quiero hacer un comentario a este inciso y lo que dice, el inciso A. Cuando Cristo murió, al pecado, Cristo nunca pecó. Tenemos que ser conscientes y entendidos que estando como un ejemplo, murió otra vez por todas. Pero Cristo murió sin haber cometido pecado. Esa es la aclaración que quiero hacer. Amén. Gracias, pastor. Por eso le pudo decir a Juan en la isla de Patmos que después de haber muerto y vivir, ahora tenía las llaves de la muerte y del Hades. Y eso lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 1, verso 18. Cristo murió al pecado de una vez por todas. O sea, Él venció la muerte y venció al pecado, como dice el pastor, y está escrito en la palabra. Él no tuvo pecado en ningún momento, pero lo venció al pecado y venció a la muerte. Pero la Biblia enseña que llegó el pecado de todo el mundo. Por eso, pero no se le encuentra pecado. Una cosa es que Él haya llevado en sus hombros el pecado, es lo mismo. Él llevó todas nuestras enfermedades. Por tanto, Él venció venció a la muerte y también vence a las enfermedades. Dígame, hermana Ramonita. Por eso es que Pablo dice, con Él estoy juntamente crucificado, porque al Él llevar el pecado nos llevó a cada uno de nosotros a la cruz. Y debemos vivir como que morimos al pecado también y no disfrutar de eso, porque ya
eso murió para nosotros. Amén, 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 amén. Gracias. Él nos sustituyó. Sí, él se dio por sustitución a nosotros. Porque si Él no hace lo que hizo, es garantizado que usted y yo no estuviésemos aquí hoy. Dime, When it says in the Bible that deny yourself, carry your cross, and follow me, it's basically saying deny your old self, deny the sinful desire and sinful ways of the old man that you were. Carry the cross that goes along with it, and follow Christ and being joint with Him in crucifixion with Him, so to speak. That's basically what it's saying. Si buscamos Primera de Juan, capítulo 5, verso 1, hermano Darío, por favor. Capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Yo creo que más claro no puede estar. Ahora, en Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, cuando es una convicción genuina de que usted haya dado ese paso de fe, quiere decir con esto que usted no puede estar viviendo ni pensando como pensaba antes. Eso de que si me voy allá a la esquina a estar con qué sé yo quién allá o haciendo tal fechoría, no, porque su vida cambió totalmente. Por tanto, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice que Pablo da a entender que debemos moderar una manera santa de vivir. Ese nuevo andar dará evidencia que en verdad nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El principio de que estamos muertos al pecado debe afectar positivamente nuestro carácter y proceder en este mundo. Porque nuestro carácter, cuando no teníamos a Cristo en el corazón, era totalmente, tal vez una persona rebelde, mal hablada, hacíamos cosas que no tenemos palabras para explicar todo lo que puede hacer una persona que no tiene a Cristo en el corazón. Y usted lo ve cada día en la calle, amado, en la escuela, en la universidad. Usted va a encontrarse en los trabajos, va a encontrarse con cosas que usted dice, pero ¿cómo es posible que esta persona haga o deje de hacer tal cosa? Porque es que no tiene a Cristo en el corazón. Pero cuando usted tiene a los pies de Cristo, es otra cosa. Ahora, debemos ser selectivos respecto a qué pensamientos dejamos entrar a nuestra mente, tal como lo enseña Filipenses capítulo 4, verso 8. Dice que debemos permitir al Espíritu Santo que modere nuestra conducta para que podamos conducirnos santa, justa y piadosamente. Pablo en Colosenses 3:1 dice que él exhortaba a los que han resucitado con Cristo que busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y que debemos demostrar obediencia a este sagrado mandamiento. En el versículo 12 reclama que el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal, y que debemos comprender que aunque ya no somos esclavos del pecado, todavía el pecado es una fuerza oponente a nuestro caminar con Dios, porque el espíritu quiere una cosa, pero el cuerpo quiere otra. Un ejemplo de ello es lo que sucedió con David. Él era auténtico en su fe y era conforme al corazón de Dios.
Solo dice 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Pero, siempre hay un pero, el pecado lo afrentó y sufrió graves consecuencias por obedecer más al pecado que a Dios. Y eso está en 1 Samuel 11 y 12. Cada creyente debe estar siempre en guardia ante el peligro del pecado. Pablo da por sentado que el pecado está íntimamente relacionado con el cuerpo, como enseñó Jesús en Mateo capítulo 15, verso 19. El pecado sale del corazón, pero usa los miembros del cuerpo para su consumación. Por tanto, todo hijo de Dios debe negarse a obedecer el pecado. La expresión cuerpos mortales no solo indica el desgaste natural y el hecho de que este cuerpo irá al polvo, y se refiere también a que este cuerpo, que en su estado caído tiende hacia el pecado y la muerte en su conciencia. Consecuencia, gracias. Ahora, no presentar nuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad. Así que los creyentes no deben poner su miembro físico a la disposición del pecado. Para ello debemos recordar que ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Por eso es en la segunda parte del verso 13, Pablo enseña que debemos presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El término instrumento es usado muchas veces por Pablo en el sentido de armas. Por ejemplo, en Romanos 13:12, Pablo insta a los hermanos que desechen las obras de las tinieblas y se vistan con las armas de la luz. Así que nuestros miembros físicos deben ser como armas en las manos de Dios, a través de los cuales Él pueda mostrar su justicia al mundo. Es nuestro deber consagrarnos al Señor totalmente, de modo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 5:23. Gloria al Señor. En el resumen, dice que todo maestro cristiano debe tener un celo santo, que los discípulos entiendan el Evangelio tal como Cristo y los apóstoles lo enseñaron en la palabra. Ahora, porque el carácter de los hijos de Dios está ligado a una vida abnegada en la cual el creyente se hace participante o partícipe de la muerte de Cristo. La frase considerados muertos al pecado nos ayuda a entender qué significa ese tipo de conducta. En verdad, vivir para Dios es la fórmula divina que trae realización y complacencia al alma. Muy bien lo hace entender nuestro texto audio. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Romanos 6:8. Vamos a las preguntas. La pregunta número 1: ¿en qué sería una contradicción profesar a Cristo y vivir aún en el pecado, hermano? La pastora. Que seguimos a Cristo es muerto al pecado. Por tanto, sería contradictorio vivir aún ese tipo de vida pecaminosa. Número 2: ¿de qué es símbolo el bautismo cristiano, hermana Ramonita? El símbolo de que participamos en la muerte de Cristo al pecado. Amén. Número 3: ¿qué significa que el creyente resucitado con Cristo no sirve más al pecado, hermano Darío? Bueno, pues el que ya se ha entregado, pues no puede participar en el pecado. Amén. Número 4:
¿Cuál fue el testimonio de Pablo sobre su participación en la cruz de Cristo, hermano Mario? Gálatas 2:20. Dijo estar crucificado con Cristo y ya no vivir él mismo, sino Cristo en él. Número 5. ¿Cómo debe ser la conducta de un creyente nacido de nuevo y bautizado, hermano Ángel? Debe ser justo y piadoso, distinto a la vida que tenía antes de conocer al Señor. Hasta aquí mi parte, espero que se hayan gozado. Alabado Dios. Gracias te damos. Tú, Dios, eres bueno. Gracias te damos. Gracias. Qué lindo eres, Señor, alabado. Gracias, Señor, por la oportunidad que me diste. Gracias te damos. Pastor. Amén, alabado Dios. Damos gracias al Señor por darnos esta oportunidad, hermano. Alabado Dios, al Maestro en esta noche, alabado sea el Señor. Nos vamos a desconectar del Facebook Live, alabado Dios, y le vamos a dar gracias a cada de nuestros hermanos, amigos y familiares que tuvieron el tiempo para conectarse a través de esta plataforma y recibir la instrucción de la preciosa palabra del Señor. Si tiene alguna pregunta, envíenos por el inbox, alabado sea el Señor, que con mucho gusto se la vamos a contestar, alabado sea Dios. No se quede con ninguna inquietud, bendito sea el Señor, que para eso estamos, para hacerle ver y comprender y entender estas grandes verdades, y así nos ayude siempre el Señor. Le extendemos la invitación para que se conecte con nosotros este próximo jueves a las 7 de la noche, así el Señor no lo permita, sino que la iglesia ha sido levantada, Dios nos ha llamado ante su presencia, que la paz de Dios llene su vida. Nos vamos a gozar en un precioso servicio una vez más, dirigido por la Sociedad de Damas y Caballeros, alabado Dios, unidos en el Señor. Que el Señor te bendiga en una manera especial. Chao. A Dios sea la gloria, alabado.